Vamos a hablar entonces, en preparación al examen, sobre la unidad número 7 de nuestro libro de formación católica. En general es un tiempo de muchos cambios, de mucho sufrimiento, de mucha sangre. La imagen se puede ver de esta persona como preocupada, consternada ante toda esta situación que está pasando. Vemos pues que se da la emancipación, es decir, la liberación latinoamericana, cómo se difunden las ideas liberales. Esto en un contexto donde la revolución industrial ha cambiado la forma de entender las cosas, el colonialismo ha seguido expandiéndose y todo esto da un entorno donde se ponen los cimientos de la iglesia latinoamericana. La iglesia empieza con su labor social, se reactivan algunas prácticas religiosas y también la iglesia propone ante todos estos cambios la doctrina social de la iglesia, donde uno de los puntos clave que es la relación sobre los patronos, el Estado y las personas, que es lo que debe mediar, que en síntesis es la justicia y la caridad. Y también se habla sobre la formación integral de los cristianos, que es también algo que deseamos aquí en el colegio, buscamos y en la medida posible pues también logramos. Finalmente el capítulo cierra con algunas líneas sobre María en América, en particular la advocación de la Inmaculada Concepción que se manifestó a través de la aparición de Lourdes. Veamos pues, la emancipación. Se propagaron distintos ideales, cosas que en Europa apenas eran ideas para poder empezar a hacer y qué tal sí, pues aquí en América se empezaron a concretar a través de algunos personajes en concreta, Bolívar, Miguel Hidalgo y el general San Martín. Estas personas lo que buscaban era separar ya del yugo del dominio de la colonia española pues a la gente aquí en Latinoamérica. Ante esto la iglesia tuvo dos posturas, vamos a hablar en general. Por un lado, había gente que deseaba poner fin al dominio español, habían ciertas prácticas de injusticia. Sin embargo, algunos otros dirigentes revolucionarios no querían que la iglesia interviniera en todo esto porque más bien eran anticlericales. Entonces buscaban apartar, separar iglesia y Estado, casi que oponerla. Es entonces estas dos las posturas principales que se dieron. Porque pues la colonia ponía sus reglas, ahora es la gente en América quienes ponen sus nuevas normas. Por eso se dan ciertos cambios sociopolíticos, como se quita la esclavitud, es abolida, surge una sociedad colonial de castas y se dan estas nuevas instituciones que también reconocen a la iglesia. Vale mencionar que en todo esto pues los masones, que son este grupo que tenía una visión particular de Dios, buscaba más bien separar a la iglesia del Estado, e incluso ellos buscaron ciertos sitios políticos, ciertas posiciones de poder para también ir influenciando y alejar a la iglesia del Estado. Muy bien, si fuese de los puntos concretos en los que los liberales combatieron a la iglesia en Europa, ¿a través de qué manera? Pues a través del ataque a la iglesia, la masonería y toda esta difusión de ideas contrarias a la relación entre fe y razón. Es entonces en todo esto que surge el liberalismo, también surge el anarquismo y el socialismo. Se habla pues en este contexto que lo que detona, lo que empieza a generar el cambio es la revolución industrial. De hecho, de ahí el término revolución. Genera cambios por los avances tecnológicos, por la industria, por la migración y porque surge este grupo social que, como veremos más adelante, es llamado el proletariado. El colonialismo es esta intención de los países de conquistar, de colonizar, de hacer colonias a otros países. Es casi lo inverso que acaba de pasar. Cuando unos países se logran liberar, emancipar, otros vienen y conquistan a otros países. Eso principalmente ocurrió en África, Asia y Oceanía. Ahora, dentro de este marco de la labor de la iglesia en la sociedad es que León XIII redacta el Rerum Novarum, que es el primero de los documentos que habla sobre cómo deben ser las relaciones entre las personas, los patronos y la sociedad. Los ideólogos del movimiento obrero consideraban que la conflictividad entre obreros y patronos era algo inevitable, que eso era lo normal, lo que debía pasar, y la iglesia era un obstáculo para esta lucha de clases. Pero la iglesia no lo ve así. Como les había dicho, se trata de justicia y caridad.
Se hacen, por un lado, instituciones benéficas. El patrono se entiende que debe dar al empleado un salario justo, y también los empleados, las personas que trabajan, deben ser justos con el patrono, no robar, emplear adecuadamente su tiempo. Estos son algunos de los deberes entonces que se tienen en ese caso. La iglesia tuvo que hacer frente a la indiferencia religiosa y las políticas anticlericales. Es un ambiente muy hostil a la iglesia, donde los masones presionan y buscan separar la iglesia del Estado, como ya les había dicho. Pero a pesar de todas estas dificultades, el Espíritu Santo sopla las gracias y nos da ciertos regalos. En particular, el de la Inmaculada Concepción, que como sabemos es el hecho de que María haya nacido sin el pecado original. Esto no porque ella en sí sea alguien más que cualquier otro ser humano, sino porque Dios decidió darle esa gracia de que fuese especial entre todos los seres humanos, no teniendo el pecado original, en virtud de ser la madre de su Hijo Jesús. Surgen nuevas órdenes religiosas, se da también la acción de los misioneros, en particular del padre Daniel Comboni, quien, dedicándose al trabajo misionero en África, logra la conversión de muchas personas. Se identifica pues la devoción mariana, principalmente de Lourdes, ella misma se manifiesta como yo soy la Inmaculada Concepción, un mismo dogma que la iglesia certifica en esa época. Crece en la participación de los cristianos, se da todo esto como parte de esa renovación de la iglesia. Entonces, en cuanto a nuevas órdenes religiosas, pues surgen las Hermanas de los Pobres y los Combonianos, como ya habíamos hecho mención. Las ideologías contra las cuales la iglesia tiene que proponer su doctrina social, pues son el liberalismo, el anarquismo y el socialismo. Y esta doctrina la iglesia la va vertiendo a través del tiempo, y aquí se mencionan algunas de los documentos que se fueron trabajando en esta línea, para decir que ese liberalismo que promulgaba pues simplemente que la razón como máximo ideal no era lo más importante, donde la gente que decía, no, pues entonces si alguien no va a gobernar, que no gobierne nadie. El anarquismo pues tampoco es la manera. Y el socialismo, donde decía, el Estado debe ser controlado y controlar a las personas, más bien, el Estado debe controlar a las personas y buscar el bien social por sobre otras cosas, quitándole el derecho a los padres de educar a sus hijos, quitando el derecho a las personas de tener propiedad. La iglesia dice, no, no es por ahí la solución, no es por ahí la manera en la cual se puede realmente lograr la justicia y la caridad. Vemos aquí pues en la línea de tiempo que está el Concilio Vaticano I. En particular destacamos que dos de las cosas que definió fue que defendía la capacidad de la razón para conocer a Dios, y también proclama el dogma de la infalibilidad pontificia. En ningún momento habla de que se trate de que es imposible considerar las clases sociales como algunos sí lo pensaban, que la diapositiva anterior, que decía algunas personas, no se pueden conciliar el Estado, los obreros y los patrones. Eso la iglesia dice sí es posible a través del ejercicio de la caridad. Entonces, todo esto llega a tener un punto especial a través de la formación de los cristianos. La educación del cristiano se impulsó a través de la creación de colegios, la labor editorial, es decir, las publicaciones, y las universidades. Entonces, la manera en la como la iglesia pues quiso fortalecer todo ese apartado. En síntesis, ¿qué se nos presenta entonces? Veamos, por un lado, que tras la independencia latinoamericana, en las que las iglesias participan de forma desigual, porque algunos están a favor y otros en contra, se organiza la iglesia en América, proceso culminado con el Concilio Latinoamericano en Roma. Esa es una de las cosas que certifica que la iglesia en Roma reconoce a la iglesia de Latinoamérica. A lo largo del siglo XIX fueron apareciendo nuevas ideologías como el liberalismo, el positivismo, el anarquismo y el marxismo, basadas en el racionalismo y el materialismo. Es decir, surgen nuevas ideologías, donde lo importante es la razón, donde solo es verdad lo que puedo demostrar, donde nadie debe gobernarnos, o donde debe ser el Estado el que controle todo para el bien de todos, sin importar los derechos individuales. Eso es en esencia contra lo que la iglesia estaba combatiendo. En 1869 el Papa Pío IX convoca el primer Concilio Vaticano, que da como resumen, primero, la revelación divina, la validez de la razón humana, el ser humano a través de la razón puede conocer a Dios, y el dogma de la infalibilidad papal, es decir, cuando el Papa habla con el deseo de enseñar, eso significa ex cathedra, y en materia de fe y moral, él nunca se equivoca. Todo esto viene detonado, son efectos de esta causa de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se modifica la forma de pensar, la forma de vivir.
O sea, es realmente dramático pensar cómo alguien un día puede tener un trabajo al día, dejarlo y no poder conseguir porque las máquinas reemplazaban a las personas, pero las personas no dejaban de tener hambre. Se produjo así una nueva conflictividad social. Se habla de la lucha de clases, el marxismo va a enfocar mucho este tema, pobres contra ricos, y la iglesia dice no, no es esa la manera en la cual funciona la realidad y tampoco queremos promulgar eso. Así que la iglesia salió al paso respondiendo con su documento La Rerum Novarum, que ofreció alternativas para solucionarlo. Esas alternativas es el salario justo, el reconocer los derechos individuales, que yo tengo derecho a poseer cosas y que también la familia es importante, ellos tienen derecho a educar a los hijos. La intensidad espiritual del siglo XIX impulsó la recristianización de todos los ambientes sociales y culturales, de ahí lo importante de las misiones. Vamos pues a concluir, como tienen acá, los puntos principales, que es el comunismo, ya lo hemos hablado, el dogma de la Inmaculada Concepción, el liberalismo como sistema filosófico donde lo importante es la razón y ya no Dios, el patrón como una persona en la cual se vincula el trabajador y se busca a través de la doctrina social de la Iglesia que tengan una relación justa y sana, el sindicato como una forma de respuesta para organizarse y promover los derechos de los trabajadores, a lo cual la Iglesia no se opone, y también en la doctrina social de la Iglesia se reconoce este derecho. Y pues tenemos en este entorno, entre el comunismo, el socialismo y el liberalismo, este otro sistema de organización donde lo que busca es, se defiende la propiedad colectiva. No, si tú, por ejemplo, si tu familia tiene una fábrica, pues llegaría el Estado y diría, pues no la posees, la va a administrar el Estado para que el bien llegue a todos y no solo a ti, porque ven injusto que las personas tengan derecho a la propiedad individual, cosa que la Iglesia reconoce y defiende y da sus principios. En efecto, todo ser humano tiene derecho a poseer, y este derecho a poseer no está peleado con la caridad, con la preocupación con los demás y con la solidaridad, como también desarrolla el documento. En esencia, estos son los puntos básicos. Espero les sirva el resumen y pues que mañana tengan un buen examen.